Diálogo con Jorge Zelaya. Hola, muy buenos días, son las 7 en punto de la mañana y estamos aquí en el diálogo en este comienzo de mes, 1 de septiembre del 2020, en el mes de la patria, y en el Día de la Bandera. Expertos aseguran que el tema que vamos a tratar hoy de reformas electorales ha quedado en el limbo debido a la crisis sanitaria que se vive actualmente en el mundo y que nuestro país no es ajeno a ello. Ante el desacuerdo de las tan esperadas leyes, se enciende la alarma, pues no hay reglas claras del juego y muchos anticipan de manera categórica una nueva crisis electoral. En los últimos meses se ha visto un intento de las fuerzas de oposición dentro del legislativo para unirse contra, por ejemplo, el Código Penal. Hicieron una asamblea extraordinaria que fue vista como un acto político realmente poderoso. Sin embargo, esa misma oposición no logró ponerse de acuerdo en el tema de las reformas electorales. Ahora se denuncia que no existe ninguna garantía concreta de que se puedan realizar elecciones limpias y varios sectores de la sociedad reconocen que algunos miembros de sus partidos políticos están realizando tratos bajo la mesa con el partido en el poder. Hoy nos acompaña vía Zoom la diputada Doris Alejandrina Gutiérrez, una diputada que siempre lo decimos, lo reiteramos y lo hacemos con muchísima convicción. Es de las diputadas de las cuales podemos sentirnos orgullosos los votantes. Cuando digo orgulloso es porque uno deposita el voto por esta gente que llegue a representarlo dignamente a los cargos de elección popular. Y nadie que haya ejercido, que haya votado en los procesos anteriores por doña Doris Gutiérrez puede sentirse o haya dicho me arrepiento de haber votado por doña Doris, como ocurre con algunos parlamentarios, con todo el respeto que se merecen desde luego. Doña Doris, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de entrar ya con nuestra invitada, tenemos esta nota introductoria en relación al proceso electoral del próximo año, tanto interno como de elecciones generales. Debe hacerse la convocatoria de elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, los diputados de las diferentes fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso Nacional siguen sin alcanzar acuerdos para aprobar la nueva ley electoral. El dictamen está listo, pero los congresistas no se ponen de acuerdo en cuanto a la integración de las mesas electorales y a un aspecto fundamental, ir o no a las elecciones de 2021 con un nuevo censo electoral. Para diputados de la oposición, el fraude está garantizado porque el dictamen encaminado a convertirse en ley no establece cambios tecnológicos y no prioriza votar con una nueva identidad y mucho menos con un nuevo censo electoral. Algunos congresistas piensan que en la comisión de dictamen no hay nada que garantice algún proceso tecnológico que venga a transparentar los próximos comicios electorales. Mientras tanto, las preguntas quedan en el aire. ¿Será correcto ir a elecciones tomando en cuenta que no existe reforma a la ley electoral? ¿Qué garantiza que los próximos procesos electorales no se vean opacados por el fraude? Todas estas interrogantes y más serán despejadas a continuación junto al licenciado Jorge Zelaya en el diálogo y sus invitados el día de hoy. Abogada, diputada, un placer saludarla y muy buenos días. Bueno, igualmente, muy buenos días al pueblo hondureño que nos ve y nos escucha a través de este importante medio de comunicación. Y a usted, Jorgito, por la gentil invitación que nos hace para comparecer hoy frente al pueblo hondureño. Muchísimas gracias, doña Doris. Entiendo que tenemos también ya al diputado Jorge Calix, quien es presidente además de una de las comisiones especiales que iban a dictaminar la ley del proceso electoral. Y digo iban a dictaminar porque he escuchado, diputado, en las últimas horas que dijo el secretario del Congreso, el miércoles nos entrega el diputado liberal Mario Segura, el dictamen. El jueves entra a discusión en la Cámara Legislativa. ¿Qué ha pasado? Usted era presidente también de una comisión, ¿no ha tenido participación en esto de la elaboración de este proyecto de decreto que se presenta el próximo, bueno, no, mañana en horas de la tarde a Secretaría? Y muchísimas gracias por atender también la invitación. Un placer estar con usted, don Jorge Zelaya. Es un honor para mí compartir también este espacio con nuestra compañera Doris Gutiérrez. Mire, el asunto está en que la reforma electoral que
creó un órgano nuevo que es el Tribunal de Justicia Electoral, que está por encima del Consejo Nacional Electoral a la hora de decidir situaciones de carácter jurisdiccional. Es decir, van a resolver las controversias que se generen aquí, en el Consejo, se van a resolver en el Tribunal. Entonces, este servidor suyo está encargado de dictaminar la Ley Procesal Electoral, que es la norma que va a contemplar los procedimientos mediante los cuales una persona que se siente agraviada va a poder presentar una impugnación. Supóngase que usted es candidato a alcalde en Yamaranguila, por poner un ejemplo, y siente que le han hecho fraude. Entonces, la Ley Procesal Electoral contempla los mecanismos, los requisitos que usted debe de cumplir para que su queja, su impugnación sea revisada por el Tribunal de Justicia Electoral. En consecuencia, al ser una ley de carácter adjetiva, debe ser discutida posterior a la ley de carácter sustantiva, que es la ley electoral a la que usted se ha referido, Jorgito. El otro tema está en que esta ley es de carácter eminentemente técnico-procesal, no tiene mayor conflicto, porque lo que contempla son plazos, requisitos que se tienen que presentar a la hora de presentar una impugnación, cosas que están ya incluso en otras leyes también de tipo procesal y que se han ido subsumiendo a un cuerpo legal para que sirva y para que se ajuste al proceso electoral. En consecuencia, nosotros de hecho la presentamos desde febrero, pero no se podía discutir mientras no se discutiera la ley electoral, porque si hay algún cambio en la ley electoral, se tiene que cambiar también la ley procesal electoral. Y le voy a poner un ejemplo sencillo, el más sencillo posible y probablemente el más fácil. La ley procesal electoral contempla los procedimientos para que usted impugne y solicite el recuento de votos de lo que hasta hoy conocemos como mesa electoral receptora. Pero entiendo en el dictamen ya no se va a llamar mesa electoral receptora, se va a llamar junta receptora de votos. Sin embargo, así está en el dictamen. ¿Qué pasa si en el pleno de repente viene nuestra compañera doña Dori Gutiérrez y dice, mírame, ¿para qué le vamos a cambiar el nombre a eso? Dejémoslo como estaba. Y los diputados terminan dejándolo como está y se termina llamando igual mesa electoral receptora. Entonces hay que esperar la ley electoral porque ese nombre tiene que ir en la ley procesal electoral. Si nosotros lo hubiésemos aprobado primero, después nos hubiera tocado reformarla para dejarla como haya quedado en el dictamen de la ley, en la ley electoral una vez aprobada. Claro, entonces esa es la razón. Bueno, perfecto. Yo creo que es una explicación, aparte de legítima, es muy importante porque yo escuchaba algunos, ¿y qué pasa con el diputado Jorge Calix, que también es presidente o dirige una de las comisiones, pero es ley procesal que va después de la ley electoral que se va a discutir y comenzar el próximo jueves? Diputada doña Dori Gutiérrez, ¿en qué existe desacuerdos en este momento que puedan ser tan tangibles y que uno dice va a ser bien difícil que estas reformas puedan aprobarse en el Pleno de la Cámara Legislativa? Bueno, primero decir que estoy completamente de acuerdo con el abogado Jorge Calix en el sentido de que esta ley procesal electoral o ley del Tribunal de Justicia Electoral, como se le está llamando, sea discutida posteriormente. Porque en vista de que hay algunas diferencias en la discusión de la Comisión de Dictamen sobre la nueva ley del Consejo Nacional Electoral, entonces pretendían como a ganar tiempo y como distraer a la gente creyendo y afirmando que se debería de aprobar primero la ley de justicia electoral o procesal electoral, en vista de que, como dijo muy bien el abogado Calix, pues esta es una ley más técnica y que no tiene mayores conflictos, una o dos cosas que son las que hay que discutir más. Y bueno, yo soy miembro de esa comisión, pero como me gusta ser transparente, mi compañero Andrés Bennett me ha estado sustituyendo en la misma porque me chocaba con otras responsabilidades que tenía en otras comisiones, entonces
preferí que él estuviera en todo el proceso y él me mantiene debidamente informada sobre cómo está y efectivamente el dictamen está prácticamente listo, ¿verdad? Habría que darle tal vez una última revisada del dictamen del Tribunal de Justicia Electoral. En cambio, en la ley del Consejo Nacional Electoral, aquí tengo, Jorgito, ayer mandé a imprimir la última versión de la ley del Consejo Nacional Electoral. Como usted puede ver, en esta ley, o no, tal vez no puede ver porque es muy difícil que se pueda identificar, en esta ley aparece que son 328 artículos. En este dictamen que nos mandó nuestro compañero Tomás Ramírez, que es miembro de esa comisión del Consejo Nacional Electoral. Y ahorita acabo de escuchar a Antonio Rivera Callejas, que es vicepresidente de la Comisión del Consejo Nacional Electoral, decir que la ley tiene más de 400 artículos. Entonces, para empezar, ni sabemos exactamente cuál es el dictamen. Nosotros ayer estuvimos reunidos como bancada anoche, bastante tiempo examinando que dicen que es el último dictamen, y vemos que hay cambios sustanciales y que esta ley es muy diferente a la que se iba avanzando a aprobar antes de la pandemia. O sea, que tenemos dos dictámenes, uno antes de la pandemia y otro después de la pandemia. Y aún cuando en el proceso de la pandemia se han dado cambios bastante notables, entre ellos, como les digo, en esta ley aparece que prácticamente han quitado capítulos enteros. En esta ley le están quitando al Consejo Nacional Electoral o a la presidenta del Consejo Nacional Electoral o presidente algunas de las funciones que ya estaban señaladas en la otra ley. En este dictamen, están ya eliminando la paridad y la alternancia vertical y horizontal. También están eliminando el porcentaje de presupuesto para las mujeres. Esta ley que la mandamos a imprimir ayer, que fue la última versión que nos dio nuestro compañero Tomás Ramírez. Entonces, de entrada, encontramos serios problemas en la misma, no digamos en lo que respecta a la integración de las mesas electorales, que aquí mismo no está una definición clara, lo que está es una posición del Partido Nacional y otra del Partido Liberal y del Partido Libre en relación a la integración de las mesas electorales que ahora se podrían llamar mesas receptoras o lo que sea, pero se refiere a las personas que están en cada centro de votación y en cada mesa recibiendo y atendiendo y al final contando los votos y transmitiendo sus resultados. De igual manera, en los organismos electorales, llámense tribunales departamentales, o no se llaman tribunales, llámense, aquí les dan otro nombre, pero son las instancias departamentales, municipales y de la misma junta receptora que prácticamente están integradas, así como está integrado el Consejo Nacional Electoral. Quiere decir que prácticamente todas estas instancias solo estarían integradas por propietarios 5 de los, estamos haciendo cuentas ayer, Jorgito, y estábamos hablando de prácticamente 12 partidos que van a entrar al próximo proceso electoral. Pero según esto, solamente va a haber representación propietaria, que es la que vale porque el suplente es suplente. Claro. El suplente solo va cuando no está el propietario. Entonces, de hecho, es excluyente. Y es excluyente de los partidos minoritarios, los cuales de manera aleatoria van a integrar las mesas electorales. Tenemos que aceptar paladinamente que los partidos emergentes le llaman unos, no tradicionales le llaman otros, minoritarios le llaman otros. No hemos tenido la capacidad de llenar las mesas electorales, como tampoco, a mí me consta que en el periodo anterior, algunos de los partidos que tienen mayor caudal electoral no llenaron todas las mesas electorales. Aún en el sector donde yo vivo, habían algunas mesas que no había representantes
de estos partidos, pero bueno, tenemos que aceptar que son los partidos que tienen un mayor caudal electoral, en este caso el Partido Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Entonces, siempre se ha dicho que no se gane la votada, sino que se gane la contada. Y la contada la hace la mesa receptora o la MER, o como se le quiera llamar, y allí solo van a haber 5 personas con carácter de propietario de 12 partidos que posiblemente van a participar. Entonces, de hecho, allí ya hay una exclusión. Por eso nosotros, como PINU, vamos a seguir manteniendo la tesis de que lo mejor hubiera sido la ciudadanización de las mesas electorales. Sin embargo, vemos que esto no ha pegado, pues no goza de la simpatía de la mayoría de los partidos, y también no tenemos los votos. Como en esta cuestión es de tener los votos. Sí. Con 4 votos que somos nosotros, ¿cómo vamos a lograr que hayan mesas electorales que provengan de la ciudadanía? O claro, sea, que no sea representación de partidos políticos, sino de la ciudadanía. Esto nosotros lo hablábamos en otros países, se hace, y nomás en Guatemala se hace. Pero bueno, yo también entiendo de que hay mucha desconfianza por lo que ha pasado con los custodios electorales, que generalmente los ponen del partido de gobierno, por lo que ha pasado con otras figuras que se han creado en las leyes electorales, que más bien han servido para convertirse en activistas políticos. Colijo, esa es la realidad, Jorgito. Como usted dijo, estamos en el limbo. Sí. Y se lo digo a nosotros, que nosotros estamos en el limbo, porque mire aquí, le presento con pruebas. Este dictamen cambia radicalmente muchas de las cosas que ya se habían aprobado antes de la pandemia. Estoy clara, y como se plantea también, al final que el Pleno es el que decide, en eso estamos claros. Pero yo me encuentro bastante errado cómo se han volado más de 100 artículos acá, y bueno, el tema es muy, muy importante. Entonces, esa es mi primera reacción a esta ley. Entiendo que los compañeros de Libre también tienen sus representantes. Lamentablemente falleció el compañero Francisco Paz, que era uno de los representantes, y ahí está la compañera Ida Reyes también. Y creo que todos ellos están enterados de que ni la misma comisión sabe realmente cuál es el dictamen que va a entregar. Vamos a seguir profundizando en este tema, diputada Doris Alejandrina Gutiérrez. Colijo, abogado Calix, diputado de Libre, de acuerdo a esta exposición que nos ha hecho la diputada Gutiérrez, en el sentido de que de 328 artículos que se contemplaba antes de lo de la pandemia en el dictamen de estas reformas electorales, y que ahora estamos hablando de un poco más de 400, de acuerdo a lo que apuntaba por declaración del vicepresidente del Congreso, el abogado Antonio César Rivera Callejas. ¿Esto a qué le huele? Realmente, porque siempre se ha dudado un poco de las conversaciones que se dan así en público de los diputados y quienes están encargados de hacer estas reformas en el Partido Nacional, o de ir en las pláticas del Partido Nacional, y otra cosa es ya al momento de llevarlos probablemente al Pleno de la Cámara Legislativa. Mire, yo totalmente de acuerdo con usted en el asunto de la desconfianza, ¿verdad? No vivimos en un clima de confianza, y por supuesto siempre hay que desconfiar. Eso yo lo tengo claro, lo acepto, y además lo apoyo y lo acompaño. Con respecto a esto, me parece, a pesar de que acabo de decir que siempre hay que desconfiar, que ese no debe ser el tema importante, porque si tiene 400 artículos o 300, a la larga no es lo importante. Lo importante es qué es lo que dicen esos artículos, porque nosotros podemos hacer una ley de 3.000 artículos que no dice nada, o una ley de 200 que verdaderamente dice cosas importantes y relevantes, trascendentales, esperando obviamente que sean positivas. Yo creo, yo no sé cuántos artículos tiene la ley, yo no soy miembro de la comisión de dictamen, yo he estado revisando, no la ley completa, no voy a mentir, sino que los temas que el partido considera son álgidos y torales para un proceso electoral,
esa ha sido la función que ha delegado sobre este servidor suyo el partido, revisar los temas álgidos. Y sobre los temas álgidos es que yo puedo de alguna manera discutir en función de qué es lo que estamos tratando de proponer. Porque lo que nosotros hacemos también es proponer. ¿A quién le proponemos? A la comisión de dictamen, que la preside el diputado Mario Segura, y a la junta directiva, manteniendo una conversación en 2 vías que en algunas oportunidades hemos convertido en una sola conversación para poder elevar la postura del partido a estas 2 instancias, a la junta directiva y a la comisión de dictamen. Cuando digo la postura del partido, nosotros tenemos, por supuesto, compañeros en la comisión de dictamen que representan al partido, que es Aida Reyes y Samuel Madrid, que está ahora sustituyendo a quien en vida fuera el compañero Francisco Paz. Pero debido a que este servidor suyo es abogado y también tiene experiencia en el ámbito electoral, porque trabajé 7 años en el Tribunal Supremo Electoral antes de ser diputado, tengo alguna experiencia en esa materia. Entonces yo estoy revisando los temas álidos tratando de acercar posturas, porque hay temas en los que teníamos posturas totalmente abismales. El de la mesa es uno de esos temas álgidos que lo acaba de mencionar la compañera Dori Gutiérrez, donde el Partido Nacional, por ejemplo, en las últimas semanas ha dicho que su postura oficial es que todos los partidos tengan credenciales en todas las mesas. Una postura un tanto complicada, y digo un tanto complicada con el respeto que merecen todos los partidos, por 2 razones. La primera, por un tema de espacio. ¿Cómo mete usted 26 personas en una aula en donde hay, por ejemplo, y le pongo nombre y apellido de escuela, Óscar Castro Tejeda en La Peña? Usted puede mandar hoy mismo a un camarógrafo y le pregunta a cualquier profesora de ese centro, óigame, ¿a dónde se ponen las mesas electorales aquí? Y la va a llevar ahí, creo que 5 o 6 aulas. En cada aula ponen 3 mesas. 3. Ajá, y cada mesa va a tener 26 personas. Entonces, no tiene sentido si es una aula en donde reciben clases 20 y 25 niños y estamos queriendo poner en esa aula 3 mesas con 26 personas. No, desde el punto de vista logístico, estoy hablando desde el punto de vista logístico, no político, ya voy a referirme a eso. No es viable. Desde el punto de vista político, yo espero que en algún momento avancemos a lo que ha dicho doña Dori Gutiérrez, a que la mesa sea dirigida por ciudadanos y que los partidos tengan fiscales, observadores, como usted quiera llamarle, de manera permanente, que estén ahí. Hoy por hoy, lo cierto es que tenemos tráfico de credenciales. Esa es la realidad. Hay partidos que sacan 3.000 votos, pero se les entregan 36.000 credenciales. ¿Qué hacemos en esos casos? Ese es uno de los temas que nosotros estamos tratando de resolver, porque hay tráfico de credenciales y hay, como lo acaba de reconocer, muy paladinamente la compañera Gutiérrez, Dori Gutiérrez, hay partidos que no pueden tener, que no tienen las personas para cubrir las 36.000 credenciales que se le entregan a cada partido. Entonces, ese tema, ¿cómo lo resolvemos? De ahí, otros temas en los que este servidor está involucrado, por ejemplo, y en ese hemos llegado a un acuerdo, me lo ha aceptado la comisión, el presidente de la comisión de dictamen, que hoy va a convocar a reunión de comisión para más o menos informar de las propuestas que nosotros le hemos hecho y acuerdos a los que hemos llegado, tanto con él como presidente de la comisión de dictamen como con la junta directiva, el tema, por ejemplo, de la paridad y la alternancia. Ahorita doña Doris mencionaba de la cuota para las mujeres. Quiero informarle, doña Doris, que la cuota pasa a ser del 15%, que entiendo hoy es del 10%. Pasa a ser del 15%, para que usted tenga esa
esa primicia y tenga esa información. Hoy en reunión, corrobórelo, no me crea, corrobórelo. Y si cualquier cosa, diga que yo fui el que le dije. También, por ejemplo, hemos logrado que se acepte la paridad y la alternancia en las figuras de diputados desde la casilla 1. En la elección primaria de 2017, solo Libre presentó planillas con paridad y alternancia. Así decía la ley, Jorge, eso hay que decirlo. Sí. Pero el tribunal sacó un reglamento totalmente ilegal, porque contradice la ley, en donde dice que la paridad y la alternancia, en el caso de Francisco Morazán, comenzaba a contar a partir de la casilla número 5. O sea que los primeros 5 eran hombres y la sexta era mujer. Y ahí empezaba hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Libre fue el único partido que desde sus primarias impulsó la paridad y la alternancia en la inscripción de sus planillas. Nosotros no inscribimos a ningún movimiento que tuviera paridad, que no tuviera paridad o alternancia. El Consejo le permitió a un movimiento poner 2 diputados seguidos, hombres, que era el movimiento del compañero Nelson Ávila. Pero no fue Libre, fue el Consejo acogiéndose a este reglamento ilegal que decía que la paridad comenzaba en las 5. Entonces, en estas elecciones primarias usted verá que los partidos políticos inscribirán hombre, mujer o mujer, hombre, mujer, hombre en sus planillas. Y es que así debería ser. Así debe de ser, abogado, y no sé, nos va a explicar también por favor más adelante, después de la pausa, esto de la cuota a la mujer, que de un 10 estaría pasando a un 15%, aun cuando después del proceso de elecciones internas debería de manejarse también hombre-mujer o mujer y hombre en la mecánica de los cargos de elección popular. Estamos hablando aquí que si el candidato a alcalde, por ejemplo, es varón, vicealcalde debe ser mujer. Si encabeza la mujer, el segundo debe ser un hombre. Pero ir en forma, pero no se hizo en el proceso anterior y usted dio en este momento algunos ejemplos. Y otro tema, aparte de la paridad y la alternabilidad, ¿cuáles son los asuntos en los que están de acuerdo con el Partido Nacional? Y lo decimos así puntualmente, porque ni el Partido Nacional por sí solo puede aprobar reformas electorales. La oposición aún unida, que deberían de unirse en este y otros temas que son tan importantes para el país, tampoco pueden alcanzar los votos suficientes, porque estamos hablando de una mayoría calificada para hacer siempre estas reformas en el campo electoral. Y tenemos pocos días para que eso se haga una realidad. Por lo tanto, es importante que lleguen acuerdos que beneficien a la mayoría de la población hondureña, no a partido político alguno en particular. Pero nos van a permitir, por favor, diputados, abogada Doris Alejandrina Gutiérrez y abogado Jorge Calix, una brevísima pausa y regresamos de nuevo con ustedes. Las consultas y los comentarios también, que tenemos ya muchísimos, son bien atendidos en el 3182-4375. Gracias por acompañarnos en nuestras estaciones de televisión, nuestras estaciones de radio, tanto en la zona central como en el norte del país, la 92.5, y en el Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Pausa breve y regresamos con nuestros invitados. Diputados, en este momento escuchamos a el abogado Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional, resumiendo prácticamente lo que podría ocurrir a partir del próximo jueves, cuando se presente mañana el dictamen a Secretaría. Hemos tenido comunicación con el presidente de la Comisión de Dictamen de la nueva ley electoral, el diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, y nos ha garantizado el día de hoy que el próximo miércoles, en horas de la tarde, nos estaría presentando a la Secretaría del Congreso el dictamen de la nueva ley electoral. Esto quiere decir que ya este próximo jueves, que estaríamos convocados a las 9 de la mañana a sesión de pleno virtual, estaríamos dando a conocer lo que consiste este dictamen, e igual todas las fuerzas políticas estaríamos debatiendo sobre el mismo, sociedad civil, los medios de comunicación y todos los actores que tienen el interés de conocer
cómo se vienen a fortalecer los próximos procesos electorales, darle mayor transparencia, darle mayor credibilidad, mayor certeza a los resultados una vez que terminen las elecciones, y el compromiso de este Congreso que preside el doctor Oliva es fortalecer los próximos procesos electorales, tanto internos como generales en el país. Hay diferentes temas que tenemos que seguir construyendo consensos a lo interno del Congreso, porque requieren posiblemente reformas constitucionales, como es la segunda vuelta electoral, como es el tema de la reelección, que ahí solo quedan dos caminos: o llevar a cabo reformas constitucionales o establecer una consulta en la elección general del año 2021. Así que el Congreso estaría listo ya para el próximo jueves, como mínimo en primer debate, empezar a leer, discutir y conocer la nueva ley electoral. Esto dijo ayer el secretario del Congreso, el abogado Tomás Zambrano. Diputada Gutiérrez, ¿le merece algún comentario? Y también, por favor, ahí lo de la cuota del 15% que hablaba el abogado Jorge Calix, que van a tener participación también las mujeres en el próximo proceso electoral. Solo quiero corregir ahí, disculpe que le interrumpa, compañera, sí. Es que no es cuota del 15% para la participación de la mujer, Jorge. Sí. Es que de la deuda política que reciba cada partido, el 15% será destinado a la capacitación y actividades de desarrollo para la mujer. No es que solo van a tener participación del 15%, la participación es 50%, 50% de hombres, 50% de mujeres. Ese 15% se refiere a que de lo que reciban los partidos en concepto de deuda política. Deuda política, no, ya abogado, sí, estamos claros, estamos totalmente claros, y disculpe realmente que yo mal entendí y por eso dije, no, wow, no puede ser, entonces estaríamos en retroceso. Pero vale la aclaración, abogado, vale la aclaración. Sí, a eso me refería, y porque lo escuché ahí en la pausa con su compañera en estudio, y yo dije, pucha, tal vez yo no lo expliqué bien. Es más, no lo expliqué porque como doña Doris hizo la referencia, yo me refería a lo que ella dijo, nada más. Perfecto. Estamos hablando del 15% del presupuesto, tiene que ser destinado a los partidos. De la deuda política que se les entrega a los partidos, un 15% va a ser destinado a capacitación de la mujer. Gracias, abogado. ¿Diputada? Sí, primero decirle que esas declaraciones de Tomás fueron transmitidas anoche en los diferentes medios de comunicación, pero ahorita, hace media hora o una hora, Antonio Rivera, que es vicepresidente de la Comisión de Dictamen del Consejo Nacional Electoral, acaba de decir que posiblemente se va a entregar el dictamen hasta el jueves y discutirlo la otra semana. Yo le digo solo claro, la referencia, ¿verdad? Entonces, creo que la sesión de hoy es clave para que se pongan de acuerdo, o a lo mejor lo van a dejar para que el Pleno lo decida, sobre algunos temas torales como los que yo ya había mencionado, que es la integración de las mesas electorales receptoras y de los otros organismos electorales, como es no le llaman tribunales, sino que consejos departamentales y consejos municipales, donde los tres partidos van a tener representantes en todos los municipios y departamentos del país, propietarios. Mientras los otros partidos, que estamos de acuerdo que son partidos minoritarios y todo, pero la ley les ha dado la posibilidad de inscribirlos. Algunos han sido criticados porque dicen que los inscribieron y que no reunían los requisitos, otros que no, pero están inscritos. Entonces, en ley y en derecho, todos deberíamos de tener los mismos deberes y los mismos derechos. Esto es un principio universal. Sea un partido que tenga 10 millones o sea un partido que solo tenga 10,000 o 100,000 votantes. Lamentablemente, yo en eso sí estoy de acuerdo, en leyes anteriores debió haberse sido un poco más exigente con los partidos, digamos, no tradicionales, en el sentido de que se les debería exigir como mayores cuotas de resultados electorales. Pero como no se hizo por conveniencia también, y sí que muchas veces se han creado esos partidos para que vayan al Congreso Nacional a apoyar más que todo a las directivas y a las bancadas mayoritarias, entonces no se hizo eso. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de esas malas decisiones. Sí. Bueno, le tomo la palabra al abogado Jorge Calix. Es una persona que yo pues siempre le he expresado
mi respeto por el desarrollo que él ha tenido desde el Congreso anterior, que él era suplente y ahora es jefe de bancada. O sea, ha tenido un desarrollo vertiginoso y eso hay que reconocerlo en la juventud. Y por eso es que nosotros también propugnamos que la juventud vaya asumiendo mayores roles. Le tomo la palabra en el tema de la paridad y la alternancia, pero precisamente una de nuestras preocupaciones es que aquí en este dictamen que nos entregaron, aquí no aparece la alternancia horizontal ni aparece la asignación del 15%. Me estaba diciendo Tomasito que él ha participado en todas las reuniones, que ahora están hablando del 10%. O sea, lo mismo que ya tenían. Primero querían ponerlo, dicen, en la ley de política limpia. Nosotras no aceptamos eso, porque la ley de política limpia tiene una función muy diferente a esta ley, o una orientación muy diferente y una finalidad totalmente diferente a lo que es la ley del Consejo Nacional Electoral. Nosotras la pedimos como mayoría de la población que somos, como una acción afirmativa que esté dentro de esta ley y que no nos vayan a tirar allá a otras leyes que tampoco se cumplen, etc. Esperamos, y le tomo la palabra al abogado Jorge, de que va a ir de que va a estar consignado en el dictamen que vaya al pleno, porque si lo tiran al pleno ya sabemos lo que va a pasar. Sí, lamentablemente tenemos que decir, hay muchas actitudes machistas todavía. A las mujeres nos utilizan muchísimo para el trabajo político de echar mecha, ¿ves? De andar en los barrios, de andar visitando esto, el otro, pero ya para ir a los cargos de decisión ya a veces hay bastante discriminación. No digo que en todos los partidos, pero sí hay bastante, y en el mismo Congreso Nacional lo hemos visto, pues, con actitudes discriminatorias hacia nosotras, etc. Entonces, me parece muy bien cómo va en este último dictamen la definición de lo que es paridad y la definición de lo que es alternancia. En el caso de las municipalidades, nosotras queremos que la alternancia vaya desde la primera regiduría. ¿Por qué razón? Porque la vicealcaldía es como una suplencia del alcalde. Yo fui regidora municipal y el vicealcalde solo participa con voz y voto cuando el alcalde no está o cuando el alcalde se ausenta de las reuniones. Entonces, me parece bien que en esta ley está claro que si el candidato a alcalde es hombre, él puede escoger que vaya en su planilla un hombre o una mujer. Ahí no hay discusión. Eso está bien, porque solo nos dejaron las vicealcaldías a nosotras y casi no hay mujeres regidoras ahora. Y el regidor es como un diputado municipal. Entonces, nos parece bien ese cambio. Lo que sí estamos preocupadas es por la alternancia horizontal de diputados. Yo sé que es complicado, pero habría que buscar alguna manera de resolver eso. Es complicado porque va hombre-mujer, pero y algunos dicen que no hay muchas compañeras, que no sé qué. Entonces habría que revisar eso. Y también que no nos vayan a engañar con el dedo diciendo que aquí va el 15%, y por lo menos en este momento, aquí en este último dictamen no lo hemos encontrado. Por eso les digo que han quitado muchas cosas que nosotras las dábamos por hecho. Sí. Y ahora aparecen otras cosas, y ahora saber con qué dictamen van a aparecer mañana. Entonces tampoco podemos estar modificando de un solo 300 artículos de un dictamen al otro. Eso sería una cosa ilógica y sería también materialmente imposible para nosotros ir asimilando todo este montón de cambios que aparecen de un día al otro en una ley tan importante como esta. Ahora, abogado, ¿qué tiempo tienen ustedes? Cuando digo ustedes, bueno, los mismos diputados, entiendo el dictamen se presenta, decía doña Doris, el jueves, de acuerdo a las declaraciones, esta misma mañana que se han escuchado el vicepresidente, abogado Antonio César Rivera Callejas. ¿Qué tiempo tienen ustedes para tratar de ajustar y ponerse de acuerdo en el dictamen propiamente y presentarlo ya en la Cámara Legislativa para discusión? Bueno, mire, el tiempo es corto, porque lo ideal es que la ley se apruebe en estos días antes del 13, antes de la convocatoria. Correcto. Que se haga la convocatoria
con una nueva ley electoral. ¿Por qué? Para que nos llamen al juego político con reglas claras. Es decir, se lo voy a poner un ejemplo: cuando usted jugaba potra con sus amigos en el barrio, usted antes de jugar la potra se ponían de acuerdo. Hay córner, no hay córner, los goles valen de adentro del área o valen de afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Uno se pone de acuerdo antes de comenzar. Entonces, esa es nuestra postura. Por eso es que el tema de lo que usted mencionaba, de la lectura, de discutir la ley en 3 debates, es muy difícil, porque hoy es primero, la convocatoria es de este domingo que viene al siguiente. Entonces, no nos ajusta el tiempo para poder hacer todo el procedimiento de los 3 debates. Va a tener que ser en uno solo, con un dictamen previamente consensuado y, por supuesto, discutirlo en el Pleno. Para esto se ocupan 86 votos, o sea, bien difícil que se imponga el Partido Nacional. No puede solo el Partido Nacional imponerse, no pueden 2 fuerzas políticas ponerse de acuerdo y dejar afuera el resto. Necesita un dictamen de por lo menos 3 fuerzas políticas para alcanzar la mayoría calificada que requiere, según la Constitución, la reforma o la creación de la ley electoral. Sí. En consecuencia, esto estaríamos, si se presenta esta semana el dictamen, discutiéndolo la próxima con el tiempo ajustado, porque hay que aprobarlo, mandarlo a la Gaceta y que se publique antes del 13. Eso es lo ideal y eso es a lo que nosotros le apuntamos. Y solo para comentarle aquí a la compañera Doris, hoy espero que eso sea lo que les vayan a informar, que nosotros hemos propuesto, como le dije, al presidente de la comisión, en la junta directiva, y ellos han accedido al tema de la paridad horizontal en los candidatos a diputados. Es decir, forzosamente se va a inscribir a un hombre, a una mujer, a un hombre, a una mujer, o a una mujer, un hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, en las planillas a diputados de los movimientos internos que participen en las elecciones primarias, así como de los diputados que no participen y presenten sus candidaturas de un solo para la general. Perfecto, gracias, abogado. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresaremos y mire, tenemos una consulta aquí de Oscar Cárcamo, que nos la contesta, por favor, abogado, después de la pausa. ¿Qué pasó? Pero se la dejo así. ¿Qué pasó, dice, con su candidatura presidencial dentro del Partido Libre? Y regresaremos también porque usted hablaba, y eso es correcto, el 12 de septiembre se convoca a proceso de elecciones internas en el mes de marzo del próximo año. Y luego... 13. ¿Perdone? 13. Sí, 13 de septiembre. Yo dije que 3. Perdón, 13. 12. Es el 13 de septiembre. Sí, gracias, abogado. 13 de septiembre se convoca a proceso de elecciones primarias en nuestro país y por lo tanto deben de haber reglas claras para ese proceso con antelación. Por eso hay algo que pueda garantizar la transparencia de ese proceso electoral, tanto interno como de elecciones generales en Honduras. Regresaremos con nuestros invitados la mañana de hoy, los diputados, abogados Doris Alejandrina Gutiérrez y Jorge Calix, quienes están con nosotros esta mañana vía Zoom. Y además tendremos participación en directo desde San Pedro Sula con nuestro compañero Samuelito Cuello y don Rigoberto Escobar, con consultas puntuales, participación de algunos ciudadanos, que es importante que dialoguen con sus diputados. Una pausa ahora y volvemos en un momento. Siete de la mañana con 49 minutos. Les recordamos repetición de este diálogo hoy a las 11 de la noche, siempre aquí por BTV. Antes de tener de nuevo a nuestros distinguidos invitados, los diputados Doris Alejandrina Gutiérrez y Jorge Calix, vamos a San Pedro Sula con participación de nuestros compañeros en las calles en el norte del país. Adelante, Samuel, buenos días. Buenos días, el licenciado Jorge Zelaya, también a sus distinguidos invitados este día en el diálogo. Pues nos encontramos aquí en las afueras del Registro Nacional de las Personas y vamos a realizar una consulta a la gente sobre el tema de las reformas
electorales que sabemos que son sumamente importantes en este momento y pues vamos a tratar de llevar algunas reacciones. Buenos días, amigo. El tema de las reformas electorales, ¿cree usted que deberían de ser cambiadas y ya, además de esto, también los partidos deberían de llegar a un acuerdo totalmente? Claro que sí. Estoy muy de acuerdo que cambie toda esta situación. Mire cómo estamos haciendo cola por un trámite tan sencillo y este gobierno de facto, mire cómo estamos acá con este gobierno de facto que estamos desde las 5 de la mañana haciendo cola y esta gente mire, no ha venido al trabajo. Entonces cuando son empleados... Es importante hacer los cambios, ¿no? Sí, es importante hacer los cambios. O que privaticen esta papada porque realmente no se puede. Pues mire, entran a las 9 de la mañana y salen a las 3 de la tarde. Y nosotros mire que ahora estamos aquí desde las 5 de la mañana y no hay nada que nos puedan ayudar. Gracias. Bueno, vamos a continuar por acá, vamos a ver alguna reacción más de las personas en este momento que tal vez nos den un poco más de la intervención. Amigos, las reformas electorales son importantes, debería de haber un cambio, ¿verdad? Por ejemplo, en la temática de validar ya si hay una reelección, pues que haya, ya sea valorada con 2 términos por lo menos, y además de eso también tener la oportunidad de reformar otras cosas. Pues la verdad que sí, se necesitan las reformas en el país por los problemas que han habido anteriormente, por los fraudes que se han dado anteriormente, entonces sí necesitaríamos nuevas reformas, porque si no prácticamente vamos a estar en la misma situación, pues ya es tiempo que tengamos un cambio, el pueblo lo exige, si no ustedes pueden ver con lo que hemos estado actualmente con la cuestión de la pandemia, los millones que se han robado, que se los han prácticamente descalfado, entonces necesitamos cambios electorales y cambios también en las personas que nos gobiernan en el país actualmente. Que los partidos lleguen a un acuerdo, ¿no? Eso debería ser lo mejor, por el bien de nosotros como población, debería ser la mejor opción. Gracias, vamos a continuar por acá. Tal vez una última consulta por acá. Señorita, es importante el tema de las reformas electorales, habría que hacer algunos cambios, ¿verdad? ¿Es importante eso? Sí. Sí, es importante. Bueno, y además de esto también, ¿qué es lo que le gustaría ver a usted que sea diferente, por ejemplo, en las próximas elecciones primarias? Una, con el costo de personal de registro, porque son demasiado lentos. Lentos y prácticamente cuando uno necesita algo no tienen nada. ¿Con su documento de identidad le interesaría votar a usted en las próximas elecciones? No, yo no voto. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que está ocurriendo aquí en la zona norte del país, licenciado Zelaya. Esta es la opinión de muchas personas. Aquí hay bastante gente también y cada uno de ellos tiene su opinión. Así que con este contacto y las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar, regresamos a los estudios principales. Bien, gracias Samuelito, gracias Rigoberto. Le resumimos a nuestros invitados esas colas en el Registro Nacional de las Personas que están ocurriendo pese a explicaciones que dan los comisionados. Eso es de todos los días, entonces buscarles un mecanismo a la gente para no tenerlos en ese solazo en el transcurso del día. Tratar de arreglarles, dicen cambios, queremos cambios, eso está pidiendo el pueblo. Diputado, ¿le merece algún comentario? Es un tema totalmente distinto el que estamos discutiendo, pero también estamos hablando del pueblo, de la ciudadanía, y la gente se sigue quejando con esto de las grandes colas en el registro de las personas. Y usted trabajó ahí. Yo trabajé en el tribunal. Perdón, en el tribunal, sí, Tribunal de Elecciones. Supremo Electoral. Definitivamente una tarea pendiente que tiene el Estado como Estado es su modernización y la automatización de sus trámites. Hay muchas cosas que hoy deberían de poder ser posibles de ser atendidas a través de la web, en línea, a través de un gobierno digital establecido, como hay en otros países, por ejemplo Estonia, que le ha apostado a la digitalidad, al gobierno digital, y sus trámites, hombre, creo que solo son 3 o 4 cosas las que verdaderamente necesitan la presencia del ciudadano. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, hace las cosas más rápidas por un lado, ahorra tiempo por otro lado, y les permite ser competitivos. Porque si usted puede, de alguna manera, hacer sus trámites en línea y no perder tiempo, entonces muchísimas empresas se vendrían para acá a tratar de establecerse aquí, porque la facilidad de hacer todo en línea les permitiría operar de manera eficiente, de manera rápida, y esto podría generar empleo. Pero cuando una persona viene, una empresa viene y entiende que para hacer, por ejemplo, un proyecto habitacional hay que esperar 2 o 3 años para una licencia ambiental, que no garantiza nada, porque no están protegiendo el ambiente tampoco, porque eso es otra cosa, pues si la licencia se tarde lo que se tarde, porque
el objetivo es proteger el ambiente, entonces deberíamos de estar de acuerdo. Pero si el trámite es tan tardado porque hay que ir a ver a quién se le moja la mano, como decimos popularmente, o hay que ir a rogarle a un funcionario para que haga su trabajo, hombre, eso es un problema. Sí. Yo sí estoy de acuerdo que de alguna manera el gobierno tiene que digitalizarse y optimizar los recursos que tiene, hacerse más eficiente y evitar ese tipo de cosas, porque a la larga lo que hacen es decepcionar a la ciudadanía. Diputado, aquí la consulta, su candidatura, ¿qué pasó al final? Que pregunta Óscar Cárcamo, con su candidatura presidencial en el Libre. Sí, mire, a don Óscar le comento, yo había aceptado una nominación que me hizo el movimiento al que yo pertenezco, considerando que doña Xiomara había manifestado su intención de no participar, de abstenerse de participar en las elecciones. A final de año pasado ella cambió su decisión, decidió participar, y como yo había dicho que ya que ella no participaba, yo participaba, en el momento en que ella decidió participar, yo la apoyé. ¿Usted va a ir de diputado, va a regresar a la Cámara, va a intentar regresar a la Cámara como diputado dentro del movimiento de doña Xiomara? Voy a inscribirme en la planilla de ella y voy a esperar el veredicto de la gente. Yo que me estoy presentando, postulando para regresar al Congreso, tengo que esperar y ver que la gente qué opina de mi gestión. Si está a favor, pues vamos a estar en el próximo Congreso. Si no, pues tendré que aceptar el veredicto de ellos. Pero vamos a hacer lo posible y vamos a esperar a someternos al escrutinio popular y que sea la gente la que decida si Jorge Cálix merece estar en el próximo Congreso o no. Perfecto. Diputado, yo le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado esta mañana. Ha sido muy aclaratorio, muy importante la participación suya como la diputada para que mucha gente que no tiene claro algunos conceptos, aún falta indiscutiblemente proceso de discusión en la Cámara Legislativa, pero es importante y seguir insistiendo en estos programas donde hay participación política, participación social en términos generales, para que la gente se vaya formando una idea clara de lo que va a ser el proceso interno del mes de marzo y el proceso general del mes de noviembre. Sus palabras finales, por favor, antes de ir con la diputada Gutiérrez al cierre también. Muy agradecido, don Jorge, por la invitación a su programa tan gustado y encantado de poder discutir estos temas tan importantes para el acontecer nacional con mi diputada favorita, que es la compañera Dori Gutiérrez. Bueno, ya somos... También fuimos compañeros de clase, así que hemos sido compañeros de clase y de cámara. Así que encantado de verdad, y por supuesto decirle al pueblo hondureño que entendemos la dificultad que vive el país en estos momentos con la pandemia de COVID-19, pero que no podemos dejar de arreglar el panorama político electoral porque tenemos que escoger un nuevo gobierno. No podemos permitir que la pandemia sea la excusa para que este gobierno permanezca en el poder. Necesitamos nueva gente, nuevo gobierno, un nuevo presidente, nuevas autoridades y luego todos juntos empujar para adelante para rescatar el país de la sombra en la que está metido en este momento. Mi solidaridad para todas las personas que están luchando con esta enfermedad, mi cariño afectuoso, y decirles a todos que con solidaridad podemos vencer el COVID-19. El que tiene ahí unos 500 pesitos puede armar unas 50 borritas y compartirlas con las miles de personas que están en las calles hoy pidiendo comida. Y si no tiene dinero, con que usted vaya y le haga el mandado a la vecina que tiene 70 años, con esa acción en la que no habrá gastado ni un peso, usted pudo haber salvado una vida. La solidaridad es la mejor vacuna para el COVID-19. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a mi compañera y un saludo al pueblo hondureño que nos mira a través de su programa. Gracias a usted, abogado Jorge Cálix, diputado de Libre, que buscará su reelección, por supuesto, como parlamentario. Diputada, abogada Doris Alejandrina Gutiérrez, por favor, agradeciéndole igual como lo apuntábamos con el abogado Cálix, y sus palabras finales, siempre por su gentileza y su amabilidad de atendernos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos Jorges, sí. Jorgito Zelaya y Jorge Cálix. Gracias por sus palabras, créanme que las acepto con mucha humildad, proviniendo de dos personas como ustedes, a los que también son de mi alta estima, aunque a veces en algunos temas no coincidamos, eso es normal, pero el respeto siempre se mantiene, y gracias también por públicamente pues, decirme palabras que son pues, muy estimulantes para mi persona.
solamente exhortar al abogado Calix y a todos los diputados a que escuchemos las opiniones que hizo el muchacho de San Pedro Sula. Dos cosas claves, dijo él. Dijo ese señor o ese muchacho que necesitamos cambios en el país y que necesitamos nuevas autoridades, por un lado. Por otro lado, habló de la corrupción, que es un cáncer que abate a la sociedad hondureña y que nosotros desde el Congreso Nacional tenemos que alzar más la voz en relación a ese tema. Todos estos megalatrocinios que se han dado en esta pandemia no pueden pasar al olvido. Tiene que llegarse hasta el fondo de toda esta situación y también en caso de encontrar responsables, pues actuar con dureza, de acuerdo a lo que establecen las leyes. Entonces nosotros como Congreso, es cierto, estamos discutiendo las leyes electorales, pero no debemos olvidar lo que el pueblo nos reclama, porque somos sus representantes. Entonces no queremos quitar el dedo del tema de corrupción que es grave y que gracias o como consecuencia de ello han muerto miles de hondureños. Y por último también ponerle atención a lo que dijo una joven ahí, por cierto, de mi género femenino, que dijo: yo no voy a votar. Esa es parte de la gran decepción que tienen muchos ciudadanos y ciudadanas hondureñas de parte de los políticos. A Matías no le gustaba que dijéramos clase política, porque no podemos ubicarnos como una clase, como que fuéramos una clase obrera, una clase campesina, una clase política, decía él, que no era un término adecuado. Pero sí que debemos reflexionar en las decepciones que hemos causado a gran parte del pueblo hondureño, que de repente no hemos tomado, no de repente, de hecho, no hemos tomado decisiones más congruentes con las realidades del pueblo. Lógicamente no estamos en el control también, por ejemplo, del poder legislativo, pero sí como oposición podríamos ser más beligerantes en estos temas, así como lo hicimos en la sección extraordinaria, que por cierto el compañero Jorge Calix actuó como secretario valientemente. Y bueno, yo también estuve ahí en ese proceso con otros diputados, pues que sigamos adelante porque el pueblo nos está reclamando más acción en beneficio de la satisfacción de sus necesidades, entre ellas salud, educación y ahora la identificación. No es posible que estén haciendo esas grandes colas ahí, si ahora todo está automatizado. Y bueno, por eso hay tres también magistrados, no sé cómo se les llama, para que ellos piensen en una manera y propongan una estrategia que no sea tan pesada para la mayoría de la gente que va a reclamar su documento de identificación. Sí. Así que muchísimas gracias, Jorgito, a los dos Jorges, y muy buenos días al pueblo. Buenos días, abogada Doris Alejandrina Gutiérrez, diputada también en el Congreso Nacional de la República, a quien le dispensamos, junto a Senia, mi esposa, toda la familia, nuestro respeto y nuestro cariño permanente. Gracias, doña Doris. Doris Gutiérrez, al diputado también, el abogado Jorge Calix, diputado de Libre, que han hablado sobre esto de las reformas electorales. El dictamen del decreto se presenta el próximo jueves, es decir, pasado mañana comenzará su discusión. Lo ha apuntado el diputado Calix y es muy correcto, tienen poco tiempo. De aquí al 13 de septiembre, antes tiene que aprobarse, por lo tanto, aparentemente no se va a aprobar a discutir en un solo debate. Se va a hacer dispensa de dos debates y discutir en un único debate en la Cámara Legislativa. Estaremos, por supuesto, a la expectativa de lo que ocurra en el Congreso a partir del próximo jueves en las reuniones finales que se estén dando para tratar de presentar un dictamen que sea la viva voz o representación de la mayoría de los diputados en el Congreso, porque se necesita una mayoría calificada para aprobarlo. Estamos hablando de 86 diputados. Si no los tiene solo el Partido Nacional, tampoco, aún unida la oposición, no lo ajusta. Por lo tanto, es importante llegar a acuerdos y consensos. Una vez más, gracias a nuestros invitados. Repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche. Una breve pausa. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan a partir de este momento hasta las 9 en punto de la mañana. Pausa breve de nuestra parte. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.